Y estamos en esta emisión de nueva cuenta de Oaxaca TV Noticias con nuestro invitado, que es Adelfo Regino Montes, quien precisamente pues tiene una amplia experiencia no solamente en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, sino también en la educación, que es parte de este movimiento de defensa de las culturas originarias de nuestro país. Pues ha sido coordinador de la Academia de Derecho Indígena de la Asamblea de Autoridades Mijes. También pues te has desempeñado en la comunidad de Santa María Lotepec, eres activista, formador y escritor sobre derechos de los pueblos indígenas, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el marco de los diálogos de San Andrés sobre los derechos y cultura indígena en 1995-1996, impulsor de la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos de los pueblos indígenas, elaborado formalmente por la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA en noviembre de 1996, miembro de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz en Chiapas. No le sigo con tu amplísimo currículo, Adelfo Regino, porque pues nos llevaríamos toda esta emisión. Y bueno, tienes aquí un libro hacia el reconocimiento de un Estado multicultural en el marco del pluralismo jurídico, ¿no? Que yo creo que es un esfuerzo académico importante. Y bueno, pues esto se relaciona con la reforma educativa que se trata de imponer en el país, y que pues el postulado que tiene esta reforma es, entre comillas, una educación de calidad, ¿no? Que valga la expresión, quién sabe qué será eso. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir tú acerca de esta reforma y del modelo educativo o del método educativo que requerimos pues en las entidades donde la presencia indígena es fundamental, como sucede en lo que es la parte sur del país o lo que vendría a ser Mesoamérica? Sí, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y en efecto, pues ahora el tema que debate el país, que reflexiona el país, es en efecto pues este complejo tema relacionado con la educación, y en donde en efecto el actual gobierno federal ha propuesto, y el Congreso de la Unión pues ha hecho un conjunto de modificaciones tanto al artículo 3 como al artículo 73 de la Constitución Federal, y en particular derivado de esta reforma constitucional hecho en el año 2013, se ha emitido una reforma a la Ley General de Educación, a la Ley del Servicio Profesional Docente, y se ha promulgado una ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Y en efecto, como lo dices en el centro, el argumento central de todas estas reformas es este concepto genérico llamado calidad de la educación. Habrá que seguramente reflexionar qué significa exactamente la calidad de la educación en el contexto de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Particularmente lo señalo porque es la especificidad que hay particularmente en el contexto del sureste de México. Es el caso de Chiapas, es el caso de Oaxaca, es el caso de Guerrero, de Veracruz, de la península de Yucatán, en mayor medida, aunque en menor medida, pues estamos hablando de buena parte del centro del país, donde están los nahuas, los ñañús,
conocidos como otomíes, el caso de Michoacán, donde están los purépechas, o más al norte, el caso de los huilláricas, y en Chihuahua el caso de los rarámuris. Bueno, tenemos esta presencia de pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo el país, y bueno, pues uno de los temas que ha salido a flote cuando se debate este tema educativo es el tema de la evaluación educativa, por poner un ejemplo, como el tema de la evaluación educativa pues se ha vuelto un tema sumamente discutido, y en el que yo diría que el maestro o la maestra de Oaxaca, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, pues realmente no se están oponiendo al tema de la evaluación educativa, no hay una oposición al tema de la evaluación, sino lo que hay es, creo yo, un planteamiento muy sensato de decir, de afirmar que esta evaluación tiene que realizarse de una manera contextualizada, tiene que tomarse en cuenta la diversidad étnica, cultural y lingüística, tiene que tomarse en cuenta las particularidades sociales y económicas en el que vive el alumno, en el que se desenvuelve el maestro o la maestra, en el que está ubicado la institución educativa. Entonces, creo yo que es parte de lo que ahora se tiene que abrir a la discusión. Yo he visto, lamentablemente, Miguel Ángel, esta posición irreductible expresada por el presidente Peña Nieto en este viaje que ha hecho a Canadá. Él ha dicho que la ley educativa no está sujeta a ningún tipo de negociación. Bueno, yo lo que diría es que esta es una afirmación irreductible que corresponde a un régimen absolutista, pero no un régimen democrático, porque lo que debemos de tener claro, lo que debe tener claro nuestra audiencia es que vivimos en un régimen democrático, así lo establece el artículo 39 de la Constitución Federal, que afirma que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y que el pueblo instituye un régimen democrático. Bueno, en un régimen democrático todos los temas son motivo de reflexión, de deliberación, y diría yo aún más, deben ser sujetos de negociación. Yo no creo que ninguna ley, ninguna norma esté escrita en piedra. Y esto incluye desde luego la reforma educativa. Si la reforma educativa está generando una oposición de este tamaño, bueno, pues entonces ha llegado la hora de que en una mesa de diálogo se definan cuáles son los puntos críticos de esta reforma educativa. Pongo el ejemplo de la evaluación, y que entonces se llegue a un consenso entre todos, yo diría, incluido desde luego la autoridad educativa a nivel federal, a nivel estatal, pero también a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, a los expertos y a los ciudadanos interesados en la materia. Que sea un debate democrático, que lleguemos a un consenso sobre cómo debe entenderse la evaluación educativa, sobre cómo debe realizarse la evaluación educativa, y en ese sentido yo creo que en un régimen democrático el propio presidente de la República puede enviar una propuesta de reforma al artículo 73, al artículo 3 de la Constitución Federal y a las demás leyes secundarias a los que nos hemos referido. Yo veo lamentablemente una actitud irreductible, pero también veo muchas voces de la ciudadanía en Oaxaca y en nuestro país exigiendo que se abra un proceso de diálogo, y por eso pues yo tengo la esperanza de que estas 3 mesas que se van a establecer en la Secretaría de Gobernación, pues ojalá uno de los puntos de la agenda pues sea justamente abrir un gran debate sobre la reforma educativa. Además, un debate que yo diría no tiene que darse solo en las 4 paredes del Palacio de Cobián, sino que tiene que darse de manera abierta. Tiene que abrirse un gran debate nacional en el que participen todos los actores educativos y todas las personas que tengan algo que decir. ¿Para qué? Para que de una vez por todas, aprovechando esta circunstancia adversa y compleja que vive Oaxaca y que vive el país, pues podamos dar cauce a una de las más grandes exigencias que hoy tienen los maestros, pero que en los cuales, diría yo, amplios sectores de la sociedad también tienen la misma preocupación.
Pero Adelfo, bueno, sabíamos que aquí que la situación en Oaxaca también había ya provocado un hartazgo, los bloqueos, los cierres de carreteras, calles, caminos, tomas de oficinas de la sección 22, se le criticaba mucho porque cobraban pues por estar en paro, y como que esa fue una gran bandera que se levantó aquí. Ahora sí los maestros deben entender que no van a cobrar si no trabajan, pero en la cuestión educativa, ¿será suficiente evaluar al maestro cuando sabemos que aquí en Oaxaca, en las comunidades indígenas, que tenemos muchísimas, se dice 13,000 localidades las que hay en la entidad, no hay salones de clases, los maestros trabajan a veces con techos de lámina, que el calor es espantoso, un infierno, donde los niños tienen que caminar kilómetros, donde no comen, donde nos provocan una serie de desventajas, todos estos niveles de desnutrición? ¿Será suficiente evaluar a los maestros para poder llegar a esa educación de calidad? Es un punto, pero yo diría que lo que tiene que darse, Miguel Ángel, es una revisión integral del sistema educativo nacional. Yo creo que ese es el punto. O sea, la evaluación es un componente, es una parte, pero yo creo que la mirada en este momento tiene que ser una revisión integral del sistema educativo nacional. Y esto, desde luego, incluye en primer término la revisión de los planes y programas de estudio. O sea, tiene que haber una revisión a profundidad de los planes y programas de estudios, por un lado, para atender esta naturaleza diversa, esta naturaleza pluricultural de nuestro país, las circunstancias económicas y sociales en las que se desenvuelve el alumno y la alumna. También se tiene que tomar en cuenta pues estos nuevos desafíos que trae la globalización, un tema, por ejemplo, que yo creo que sería de gran utilidad que figurar en los planes y programas de estudios, pues esta preocupación por el tema del cambio climático, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que sí tiene que haber una revisión del modelo educativo nacional a partir de planes y programas de estudio, a partir de metodologías, de didácticas, y cómo, volviendo por ejemplo al tema de la pluriculturalidad, cómo nuestras didácticas pues tienen que tomar en cuenta la lengua indígena, la cultura indígena, el contexto en el que de manera concreta y cotidiana se desenvuelve el alumno y la alumna. Eso yo creo que es una gran vertiente. El tema del financiamiento, creo que esa es otra cuestión, porque en efecto aquí es muy común ver, sobre todo en nuestras comunidades, cómo decimos que hay una escuela telesecundaria y está la televisión, pero no tenemos luz eléctrica, o no tenemos señal, vamos a las escuelas primarias y no tienen baños, y no tienen aulas, y el maestro o la maestra no tiene el instrumental necesario para poder llevar a cabo su educación. O vayámonos más allá, o sea, ¿cuántos niños y niñas llegan a una institución educativa sin el alimento, sin las condiciones básicas para que pueda entonces rendir en el aula? Entonces tenemos problemas de esta naturaleza. Por eso yo digo que si bien es cierto el tema de la evaluación es un tema importante, yo digo que sí tiene que haber una mirada mucho más integral sobre el fenómeno educativo, y en ese sentido creo que una vez que tengamos acuerdos, que tengamos conclusiones sobre estos diversos tópicos, yo creo que corresponderá al Congreso de la Unión procesar estas propuestas, estas iniciativas, para que ahora sí se conviertan en el texto legal, y que entonces, si el texto legal refleja un consenso que incluye a los maestros, que incluye a los padres de familia, pues yo creo que su implementación en ese sentido tendrá que ser el reto y el desafío de todos. Adelfo, Regina, bueno, pues ya estamos prácticamente despidiéndonos, concluyendo esta emisión. Bueno, tú como secretario en su momento renunciaste el 20 de junio a raíz de los acontecimientos de Nochistlán, pero también te tocó estar como secretario
en julio de hace un año, me parece que fue el 21 de julio, donde supuestamente el gobernador Gavino Cue recupera la rectoría de la educación para el gobierno de Oaxaca. Y en ese momento, ¿a qué te enfrentaste? Tengo entendido que se te habló también de que te pidieron que renunciaras, hubo algunos pronunciamientos que trascendieron. ¿Cómo viste ese momento? ¿Qué perspectivas tienes de esta reforma educativa aquí en Oaxaca? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Se va a caer? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos ahora, y en efecto, como tú dices, hace un año ya que se habla ya de un nuevo IEPO, de una nueva institución. Mi postura en ese sentido fue muy claro. Mi postura fue que la norma federal tendría que contextualizarse, que la norma federal tendría que atender las características específicas de Oaxaca, porque en ese entonces estábamos en este debate de una nueva ley de educación para Oaxaca, que se expidió hace algunas semanas, hace algunos meses, pero Oaxaca se encontraba, particularmente a través de la legislatura, a través de ese proceso de expedir una nueva ley educativa. Una ley educativa que, yo insisto, debió de haber sido el reflejo de la naturaleza diversa, pluricultural de nuestro estado. Creo que ese es un desafío que seguimos teniendo pendientes. También yo personalmente tuve diversas reuniones con personal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por cierto lo preside la maestra Silvia Smeikels del Valle, que es una gran conocedora de esta realidad de nuestros pueblos indígenas, particularmente en el contexto educativo. Incluso yo recuerdo que se hizo algunas consultas a algunas comunidades indígenas, pues justamente para preguntarle a nuestra gente cómo entiende la educación, cómo debería de abordarse el tema educativo desde la perspectiva de las comunidades en el marco institucional federal, y particularmente el tema de la evaluación educativa, cómo se concibe el fenómeno de la evaluación educativa desde una comunidad indígena. Entonces ha habido intercambios yo diría muy importantes, que son diría yo, el cimiento de lo que ahora habrá que retomar en estas mesas de diálogo a nivel federal. Yo estoy seguro que si se convoca a todos los actores involucrados en la materia, que si se convoca a los expertos, si se convoca realmente a diversas personas con experticia en la materia, yo estoy seguro que pueden llegarse a importantes acuerdos que, repito, pues sean la base para que haya un gran acuerdo y se pueda resolver este problema que actualmente está viviendo nuestro estado y nuestro país por la vía del diálogo, haciendo a un lado cualquier tentativa de usar el recurso de la fuerza y, repito, recurriendo a la vía del acuerdo y a la vía de la negociación. Pues Adelfo Regino, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta emisión de Oaxaca TV Noticias, y bueno, a todos ustedes esperamos que le den seguimiento a nuestras cápsulas informativas. Muchísimas gracias, estamos en comunicación con usted. Gracias. Gracias.